Muy buenas tardes, Dios le bendiga. He comenzado en el culto pasado a tratar acerca de la incredulidad y traté, basado en el Evangelio de Juan capítulo 9, cómo los líderes religiosos confrontan al ex ciego de nacimiento con una posición tomada de incredulidad. Este hombre no es de Dios y es un pecador. Punto. ¿Por qué? Porque viola el día sábado. Punto. Y ellos, a pesar de recibir las evidencias, la evidencia tal vez de los vecinos, el testimonio del propio hombre sanado, aún de los padres, no creen. Aleluya. Quiere decir que la incredulidad nunca acepta los hechos salvo para justificar su posición. Hoy quiero hablarle que también vienen momentos en que los líderes, hombres de Dios, mujeres de Dios, pueden dudar. Padre, te doy gracias en esta hora por tu presencia. Padre, te doy la gloria y la honra, Señor Jesús, en estos momentos. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Gracias, Padre, por el Espíritu de Dios, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el poder de Dios, Señor, sobre nuestras vidas. Bendice, Señor, en estos momentos y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Lucas 7, 18 a 23 hay una historia. Lo leemos en otros evangelios. Después de casi un año de predicar, más o menos, Juan es encarcelado por Herodes. Está en la cárcel, escucha noticias de Jesús, cómo su ministerio va creciendo y los milagros. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Este pasaje se puede llamar dudas creíbles o dudas de la fe. Un hombre que llegó a ser presidente de Estados Unidos, que partió de una familia musulmana, dijo: creer no está exento de dudas. Puede parecer paradójico, puede parecer que un oxímoron, que es una figura de lenguaje en que dos imágenes contradictorias se usan al mismo tiempo para demostrar algo. Es la verdad, es interesante. En este pasaje se refiere a la duda de un creyente, el mayor de los profetas, llamado Juan el Bautista, quien de todas las personas, la más grande persona que haya vivido en su tiempo, de acuerdo con el testimonio de Jesús mismo, el más grande profeta del Antiguo Testamento, nació milagrosamente en la ancianidad de sus padres, a pesar de la infertilidad de Elisabet, su madre. El heraldo del Mesías, este hombre de gran fe, quien ve a Jesús acercándose al Jordán y lo bautiza, oyendo la voz audible de Dios, afirmando a su Hijo, y el Espíritu Santo viniendo sobre él para confirmar que él es el ungido, el enviado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, declara Juan. Este Juan que dijo: es necesario que él crezca y yo decrezca, que había conocido a Jesús toda su vida, puesto que eran parientes. Este Juan tiene dudas acerca si Jesús es el que debía venir o debían esperar a otro.
Esa es la pregunta clave del versículo 19. ¿Eres el que había de venir? El que ha de venir es la expresión técnica para el Mesías. El que viene, ¿eres él? Después de todo lo que Dios le dijo a Juan, después de todo lo que le fue revelado directamente, nos preguntamos, ¿por qué dudar? Esto nos muestra que aún los grandes hombres, los más nobles, pueden experimentar dudas, las dudas creyentes. En los evangelios cada vez que encontramos a alguien con dudas, encontramos que es creyente. La duda es una cuestión que atañe a los que creen. El incrédulo no cree. No se duda de lo que no se cree. Es asunto de completamente o completamiento de la fe. ¿Me entiende? La fe está acá, 90%. Falta ese 10%. Ese 10% son dudas. Erradicar la duda significa la fe se completa un 100%. La duda es algo que sucede entre creyentes inmaduros. Puede suceder entre creyentes maduros, crecidos. En este caso es pecaminosa, pero un nuevo creyente no lo es necesariamente. La duda como punto de partida no es mal en sí. El problema es cuando la duda es el fin de la vida. La capacidad de dudar está conectada a la racionalidad. Está conectada a haber sido creados a la imagen de Dios. Dios es racional y cuando creó al hombre lo creó racional. Parte de esa racionalidad es distinguir entre lo bueno y lo malo. Es muy importante para el plan de Dios. Si Dios crea gente a la que les va a revelar la verdad, es esencial que le dé a esa gente los elementos necesarios para analizar la información y llegar a la correcta conclusión. Uno de los elementos en el proceso de clasificar información, uno de los componentes de la racionalidad es la duda, o se prefiere el escepticismo, un escepticismo saludable. En otras palabras podríamos agregar, por eso está la palabra el don de discernimiento. Este modelo de pensar y actuar lo aprendemos en Hechos 17:11, de parte de un grupo de judíos en la ciudad de Berea. Cuando escucharon el Evangelio, lo recibieron prontamente. Luego buscaron las Escrituras si lo que se les dijo era verdad. Pablo no los reprocha, Hechos los llama nobles. Ese es un escepticismo saludable. Dudar te será muy útil cuando quieras comprar un vehículo usado. Es un buen consejo cuando vamos al médico. Después de recibir los informes, algún amigo nos dice que consultemos otro profesional para estar seguros. Esa es parte de la imagen de Dios, la duda. En ese sentido es muy bueno. Decir que alguien se cree todo lo que se dice no es un cumplido, es simplicidad, necedad muchas veces. No estamos diciendo de tener todas las evidencias y no arribar a una conclusión correcta. Sin esta duda saludable que nos ayuda, la duda es una buena largada, pero una mala llegada. Para mucha gente que vio milagros y escuchó a Jesús, la duda fue el comienzo y el fin. Trataron a Jesús con indiferencia, críticos, rechazo, odio, hostilidad. Aún conspiraron para matarlo. Lo mejor que hicieron algunos de ellos fue curiosidad por Jesús o fascinación por sus obras y palabras, reteniendo una buena medida de dudas. La duda es un buen punto de partida, pero es una mala línea de llegada. Creo que Dios puso una medida de escepticismo en nosotros para autoprotección. Por naturaleza, no confiamos en todo y en todos. La gente que lo hace muchas veces son lastimada espiritual y aún físicamente. Está bien, muchos de nosotros recordamos haber sido criados cuando se nos decía, no le crean a la gente.
Pero eso, si se llega a un punto, a un extremo, es dañino, es bueno como una medida precautoria de cuidado, de no acercarse a extraños, pero es malo, hermanos, si lo extendemos a todo lo que las personas dicen y hacen. Algunos de los héroes de la fe fueron en sus comienzos personas con grandes dudas. Abraham estaba lleno de dudas cuando Dios le prometió un hijo. Dudaba porque tenía casi 100 años y nunca pudieron tener hijos. Su duda era saludable, como lo sabemos, porque conocemos a Abraham como el padre de la fe. Lo que comenzó con una duda, habiendo sido resuelta por Dios, se transformó en fe en el poder de Dios. Sara, junto con él con 90 años, cuando Dios le dijo que tendría un hijo, se rió. Su duda era algo serio. Sara tuvo el hijo prometido y su duda se volvió fe. Y ella también está incluida en la lista de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Aparte de Abraham y Sara, tenemos otro caso serio, Moisés. Cuando Dios le dijo que saque al pueblo de Egipto, le respondió: no puedo, no soy bueno con las palabras. Conocemos la historia. Moisés se transformó en el líder más grande de Israel, guiándolos en el éxodo. 40 años en el desierto hasta los bordes de la tierra prometida, donde Josué los introdujo. Moisés también está en la lista de los héroes de la fe. A Abraham, Sara, Moisés se les da un lugar prominente en Hebreos 11 al describir con bastante detalle sus vidas marcadas por gran fe. En Hebreos 11 también tenemos una lista de nombres de personas que pueden testificar de periodos de dudas, pero que llegaron al término de sus vidas con una gran fe. Hombres como Gedeón, que dudaba seriamente del llamado de Dios como poderoso guerrero de Dios. Cuando Dios lo llamó, lo hizo con ese hombre, con ese nombre. No creía que podría tener semejante victoria sobre los madianitas, pero lo hizo. Su duda se resolvió en la fe. Aleluya. En Jueces 6 se lee de su historia y cómo Dios lo usó poderosamente, que también está incluido en los héroes de la fe de Hebreos 11. En el Nuevo Testamento tenemos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que dudaba de su capacidad de ser padre de un hijo en su ancianidad, probablemente 80 o más años. Cuando Dios se lo dijo en Lucas 1:18, estas palabras eran mucho más de lo que podía creer. Respondió: soy anciano, mi esposa también. Imposible. Sin embargo, terminó siendo un gran hombre de fe que dio un magnífico tributo al Mesías. En esa poderosa declaración con que termina Zacarías el capítulo 1 de Lucas, donde muestra cómo el Mesías cumple perfectamente el Antiguo Testamento y cumple las promesas del Nuevo. Entre los apóstoles tenemos el incrédulo más grande, Tomás. Lo conocemos. Siempre asociamos a Tomás con dudas, pero sin embargo es el apóstol que hace la declaración acerca de Jesús más grande que cualquier otro apóstol. Le dijo: mi Señor, mi Dios. No hay otra declaración más grande o majestuosa que esta. Un hombre conocido por sus dudas, sin embargo, hace la declaración más grande de los evangelios. Aún el resto de los 12 que eran de poca fe, Jesús se los dijo: hombres de poca fe. Eventualmente su fe fue fortalecida y creció al punto que en Lucas dice, en Hechos 7 o 17, Lucas dice: estos que trastornan el mundo entero han llegado también acá. Podemos ver que los dubitativos en el Antiguo y Nuevo Testamento, aunque pocos de una gran multitud, pueden transformarse en héroes de fe y ser colocados entre ellos. Como dije, la duda es un buen punto de partida, pero una mala línea de llegada. También entendemos el hombre que dijo en Marcos 9:24, creo, ayuda mi incredulidad. Voy a creer hasta donde pueda.
Pero si voy a creer más allá de la fe de que tengo, tú tendrás que ayudarme dándome lo que necesito para creer. Esa es honestidad. Una vez más encontramos esa racionalidad. Voy a creer en ti si me das razón para ello. La duda es muy real, y aún más en creyentes inmaduros que no tienen suficiente entendimiento para continuar creyendo más y más en su fe. Sin embargo, para maravillarnos, el hombre más grande que haya existido, Juan el Bautista, luchó con las dudas al comienzo de que fuera expuesto al Evangelio. Era diferente a los discípulos, los apóstoles que tenían poca fe. Mirando la situación de Lucas 7:18, dice la palabra: los discípulos de Juan le contaron todas estas cosas. Jesús recorría todos lados predicando y sanando, demostraba su poder sobre la enfermedad, demonios, muerte. De acuerdo con Mateo 11:2-3, estaba en prisión en un lugar llamado la Fortaleza Macarios. Fue encarcelado por Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, gobernante de Galilea y Perea. Juan lo había confrontado por su vida inmoral, particularmente el hecho que se había casado con su cuñada. Juan lo confrontó directamente, como era su costumbre. No le gustó lo que le dijo, así que lo puso en la cárcel, en el extremo noreste del Mar Muerto, lugar del palacio veraniego de esos gobernantes. Juan estaba en la cárcel por varios meses, posiblemente un año. Muy pronto sería decapitado por causa de la inmoralidad de Herodes, cuando fue seducido por la sensualidad del baile de la hija de Herodías. Esta historia sórdida se registra en Mateo 14, Marcos 6. Juan está al final de su vida, solo, aislado, morirá poco tiempo después de este incidente. La única información que Juan tenía de Jesús era de segunda mano. Alguien tenía que visitarle y ponerle al día de los acontecimientos, porque no se puede mover sin tener la oportunidad de ver o escuchar a Jesús personalmente. Toda la vida se preparó para presentar al Mesías. Su ministerio fue el de preparar a la gente para el mensaje de arrepentimiento y prepararlos para recibir al Mesías. Cuando éste apareció, proclamó al Mesías, señaló y dijo: hasta acá llegó. Y continuó predicando hasta que fue arrojado a prisión. Ahora está fuera. De tanto en tanto podía recibir visitas y estar así medianamente informado. En esta ocasión, algunos de sus discípulos vinieron y le contaron los milagros de Jesús y tal vez de la resurrección del hijo de la viuda de Naín en el pasaje anterior, como así también la sanidad del siervo del centurión. La respuesta de Juan en versículo 19 es que designa dos de sus discípulos. ¿Cuántos había con él en ese momento? No lo sabemos. Y se los envía a Jesús diciendo: ¿eres el que esperamos, el que había de venir, o esperamos a otro? Vayan y pregunten a Jesús si realmente él es el Mesías. Juan sabía. Lucas 3:16 había dicho: el que viene detrás de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él había identificado al enviado, sabía que era Jesús porque el Padre se lo había dicho, el Espíritu había descendido sobre Jesús y Juan lo había visto y había bautizado en agua. Ahora Juan duda. Vayan, dice, y asegúrense que es el enviado, el esperado, términos para designar al Mesías, o debemos esperar. Para resolver sus dudas va a Jesús, lo que muestra que Jesús creía en él. Era un creyente. De otra manera nunca hubiera ido a Jesús para resolver sus dudas. Sabía que el único que podía ayudarle era el Señor Jesús en persona. Recuerde, Juan no tenía todo el rompecabezas armado, no estaba presente. La información era por parte de terceros. Jesús todavía no ha muerto, no ha resucitado, tampoco ha ascendido. No había confrontado a los líderes religiosos apóstoles, no había establecido su reino en la tierra, no había derrotado a los romanos ni a los demás enemigos de Israel.
ni tampoco se había sentado en el trono de David, no había confrontado a la gente corrupta de Israel, no había establecido el reino de Dios en la tierra, no había traído a la tierra la bendición de Abraham. Nada de lo que Juan, como buen judío, esperaba sucedió. Juan conocía muy bien el Antiguo Testamento. Su padre Zacarías fue un sumo sacerdote. Él, como sacerdote, conocía perfectamente las Escrituras. Y 2 semanas al año iba a Jerusalén a cumplir su deber como sacerdote en el templo. El resto de su tiempo estaba en las montañas de Judea, su hogar, enseñando las Escrituras al pueblo. Era su obligación. Conocía las profecías mesiánicas, sabiendo lo que el Mesías haría cuando apareciera. Por tanto, tenía expectativas. Para más información, vemos a Lucas 1, su nacimiento. Al final, en el capítulo, versículo 67, Juan acaba de nacer. Su padre sabía que era el precursor del Mesías. El ángel se lo había revelado. Por tanto, sabe que el Mesías está cercano. Versículo 67, lleno del Espíritu Santo, predica. Acá tenemos un sacerdote del Antiguo Testamento, predicando, lleno del Espíritu Santo, un sermón mesiánico, un gran sermón inspirado por el Espíritu Santo. Dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros pecados, sin temor le serviríamos, en santidad, en justicia delante de él, todos los días de nuestras vidas. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Un gran mensaje que testifica lo que el Mesías haría. Incorpora elementos del pacto de Abraham, de David y del Nuevo Testamento. Para que estos pactos se cumplen deben suceder ciertas cosas: redención, salvación y la liberación de los enemigos. Versículo 74 se menciona nuevamente la liberación de los enemigos. Y entonces la libertad para servir a Dios sin temor. Habría santidad, justicia. Versículo 79, se levantaría el sol para dar luz, luz que llenaría las tinieblas y sombras de muerte, y seríamos guiados en paz. Juan crecería a la sombra de este sermón, tal vez conociéndolo de memoria. Juan creció sabiendo que al venir el Mesías tendría salvación, redención, liberación de los enemigos, muerte, enfermedad desaparecían y la paz llenaría la tierra. Así que cuando el Mesías apareció y nada de eso sucedió, y ahora desde la cárcel, fuera de todo contacto, escucha que este Mesías sana, libera, predica, atiende a los apartados pecadores y no hace nada más. Está confundido. 4 puntos que contribuyen al estado de Juan. Primero, una tragedia personal. Las circunstancias de Juan no parecen concordar con su fidelidad. Si fue un hombre fiel, ministro, fiel, predicando sin compromiso la palabra, ¿por qué está en una cárcel meses, a punto de morir en cualquier momento? Estas son las dudas que nos vienen cuando las circunstancias no parecen reflejar nuestra devoción y fidelidad, o lo que merecíamos o lo que no se nos prometió. ¿Acaso no parece un triunfo del diablo y no de Dios? Parece un triunfo de un malvado como Herodes y no de Mesías. Juan comienza a tropezar con las dudas. Segundo, la influencia popular.
La creencia de su tiempo era que primero vendría Elías, profetizado por Malaquías capítulo 4, luego aparecería una lista de profetas A, B y C, y finalmente el Mesías. De esos profetas, el más grande sería Jeremías. Por ello, cuando Jesús pregunta a sus discípulos en Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que soy? Algunos Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. La seguidilla de profetas era un concepto popular. Juan pregunta, ¿eres el profeta A, B o C? ¿Dónde está el Mesías? Vemos que las creencias populares pueden crear duda. Hay gente que tiene ideas preconcebidas acerca de Jesús, y cuando el predicador se ajusta a la palabra de Dios y predica algo que contradice su creencia, la gente duda porque aceptaron consejos porque no son escriturales. Por tanto, las dudas aparecen cuando no podemos conciliar tragedias personales con nuestra fidelidad de creencias populares, incluyendo a Jesús. Esto viene por una revelación que es incompleta. Esta es la clave. Dudan porque no tenía la información. Lo que Juan no entendía era por qué el reino de Dios no se manifestaba. Él tiene una revelación incompleta. ¿Me entiende, hermano? Una revelación incompleta. Esa es la clave. Juan dudaba porque no tenía la información completa, no entendía por qué el reino de Dios no se manifiesta. Juan no tenía la información porque estaba velada en el Antiguo Testamento. La información era que cuando Jesús vendría, sería rechazado. El Mesías se volvería de Israel a los gentiles, establecería la iglesia, cuyo tiempo sería de más de 2000 años. Entonces, Jesús regresaría y establecería su reino. Estos conceptos son misterios en el Antiguo Testamento, como el del rapto. El Antiguo Testamento habla del reino. Zacarías en su sermón lo dijo perfectamente. El Mesías vendría, cumpliría las promesas de Abraham, de bendición en la tierra, prosperidad, la promesa davídica que Israel volvería a tener rey, que Israel gobernaría literalmente al mundo, promesas del Nuevo Testamento, del perdón de pecado, misericordia y gracia, están todos allí. Pero el Antiguo Testamento no muestra ese periodo de más de 2000 años llamado gracia o iglesia. Dios se vuelve de Israel y abre un nuevo canal de testimonio al mundo, la iglesia, compuesta de judíos y gentiles. Y no es hasta que este tiempo se cumpla, Israel sea salvo, que Jesús aparece para establecer su reino glorioso y cumplir todo lo que prometió a Abraham y a David. Eso, Apocalipsis 19, 20 y también en Zacarías. Juan no tenía esta información. Juan funciona con información incompleta. Necesita, como Pedro dice, la palabra más segura. Necesita escuchar o ver la verdad de Dios. Algunos de los apóstoles estuvieron en situación similar. No sabían que Jesús había resucitado. Iban rumbo a Emaús enlutados. Para ellos todo había terminado. Luego, la Biblia me dice en Lucas 24 que Jesús, caminando con ellos, les abrió las Escrituras. ¡Aleluya! Esto es típico aún después de la cruz y resurrección. Los discípulos lucharon. Hechos 1, ¿restaurarás en este tiempo tu reino? Jesús les responde, no está en ustedes saberlo, Dios lo sabe y lo establecerá cuando llegue su tiempo. No tienen que saberlo todo, así que todas sus expectativas estaban centradas alrededor del Mesías trayendo su reino. Cuando la cosa fue de mal en peor, culminando con su muerte, parecería que todo el plan se desvanecía. Tenían una revelación incompleta, podían entender un poco más de haber interpretado mejor el Antiguo Testamento. Mateo 22, 29, están equivocados, no entienden las Escrituras. El Antiguo Testamento habla de un Mesías sufriente, Isaías 53, Salmo 22.
Juan, mientras tanto, sufría la revelación incompleta. El Nuevo Testamento no estaba escrito. No le podemos decir a Juan, lee primera, segunda Tesalonicenses, segunda Pedro 3, el día del Señor con 1000 años como un día. Hay un espacio de tiempo. Hoy no tenemos este problema. Si alguien tiene duda, le decimos, vaya a la Biblia, porque la revelación de Dios es clara. Lea la palabra, aprenda la palabra, confía en la palabra. Bendito aquel que se deleita en la ley de Dios y en su ley medita de día y de noche. Porque es en el conocimiento de la verdad que entendemos los propósitos y planes de Dios y las dudas se disipan. Se puede ser tentado a dudar de lo que se conoce, pero no se puede dudar de lo que no se conoce. Usted tiene la evidencia de la palabra, la mente de Cristo está en la palabra. Usted puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5, 1 Juan 2. Ustedes tienen la unción de Dios y no necesita que hombre alguno les enseñe, porque la unción de Dios les enseña. Así que Juan no tenía la información. Si usted no tiene toda la información, vaya a la palabra de Dios. Aleluya, vaya al Señor. Tenía expectativas erróneas. El último componente que en el caso de Juan contribuyó a su duda era que Juan era un profeta de celo y fuego de Dios. No parece que había mucha gracia en su mensaje. Juan predicaba arrepentimiento, juicio, sabía cómo el Antiguo Testamento terminaba. El profeta Malaquías, en la última advertencia del Antiguo Testamento, es que el día del Señor se acerca. Grande, terrible, vendría ardiente como un hombro. Todos los orgullosos, atrevidos, serían como paja en el fuego, sin dejar raíces o ramas, en otras palabras, cenizas. En ese día, cuando los malvados serían aplastados bajo la suela de su calzado. Esa es la última proclamación del Antiguo Testamento. El Mesías viene, habrá juicio, holocausto. Juan tronó con un mensaje de juicio, azufre, fuego, generación de víboras. Lucas 3, Juan clama como voz que clama en el desierto. Versículo 3, proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Duro, generación de víboras. Eran como víboras corriendo ante un fuego devastador, tratando de llegar primeros al río y ser salvos del fuego consumidor. Luego les predicó acerca del hacha que estaba en sus raíces, listas para cortarlos y que el fuego los consumiría. Era su mensaje, conectado a la noción e idea que cuando el Mesías venga, habría un holocausto, el bautismo de fuego. Tomaría su aventador en la mano, zarandear como trigo al mundo, separando la paja del trigo y quemando a unos en el fuego eterno. Tremendo, pero era lo que esperaba que el Mesías haga. Sin embargo, aparece Jesús y ¿qué hace? Sana a todos, mejora la situación de todo lo que le escucha. No hay juicio, hay compasión, ternura, amor, misericordia. Muestra a través de sus obras la compasión y amor de Dios. Lo peor, lo hace con no creyentes, con apartados, pecadores endurecidos. ¿Dónde está la confrontación con los incrédulos, malvados? No solo confrontar a los judíos, pero con la gente de Herodes Antipas que vivía en vida tan inmoral y perversa. ¿Dónde está su hacha? Pareciera que las cosas no estaban yendo como Juan esperaba, porque Juan llevaba a la gente al arrepentimiento para que cuando venga el Mesías no sean quemados. Ahora el Mesías aparece en su lugar, los sana, los muertos resucitan, los demonios son echados fuera. Eso fue lo que provocó sus dudas, expectativas, falta de información, cosas razonables. Su duda era razonable, racional, era un punto de partida. Fue un punto de partida que lo llevó a buscar a Jesús para que le aclare su duda. ¿Cómo respondió el Señor? Versículo 21. En ese mismo momento, ¿eres tú que le preguntaron? ¿Eres tú el que había de venir? Esperamos a otros. Sanó a muchos de enfermedades, aflicciones, espíritus inmundos y muchos ciegos recibieron la vista. En ese momento, tal vez cerca de Naín, Galilea, donde resucitó al hijo de la viuda, hizo esta tremenda demostración de su poder milagroso, sobrenatural. Algo que Jesús había hecho públicamente muchas veces, ahora lo hace
para Juan, como luego cuando trata la incredulidad de Tomás, se aparece solo para Tomás. Por otro lado, cuando los fariseos le pidieron que haga lo mismo, él no lo hizo. Lo que esta gente tenía no eran dudas, era incredulidad. La fe de Juan esperaba ser completada. Mucha gente era ciega en ese tiempo y muchos son sanados instantáneamente. Muchos seguían a Jesús para que los sane. Fue fácil esta manifestación tan grande de milagro. Y les contesta en el versículo 22. Vayan y digan a Juan lo que vieron y escucharon. Los ciegos reciben la vista, los cojos caminan, los sordos oyen, los muertos son resucitados y se les predica el evangelio a los pobres. Díganle lo que vieron y escucharon. Jesús no habló nada de juicio. No le dijo a sus discípulos, díganle a Juan que el juicio viene después de esto. Vayan a Juan, que busque un libro acerca de dispensaciones. No, vayan. No, con esto quería imprimir en Juan la idea y en nosotros de que el reino había sido inaugurado. El reino había venido. Por tanto, el rey está aquí. Lo otro vendría, pero primero es lo primero. Isaías 26. Juan conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Aleluya, habla de esos tiempos, concebimos, versículo 28, concebimos, tuvimos dolor de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo, tiempos difíciles para Israel, luego la promesa de liberación y bendición, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad, cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Uno de los aspectos del reino del Mesías era la resurrección de los justos. Daniel escribe, estas son promesas, resurrección, Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Isaías 35, el reino nuevamente en la venida del Mesías. El desierto se alegrará, el Arabá se regocijará y gritará con gozo. La gloria del Líbano será dada, majestad del Carmel y Sharon.